Yo le quiero preguntar a nuestra compañera Carmen, ¿qué ha impedido al movimiento social Perú de que se levante una campaña por la liberación del presidente Castillo? Gracias. Lo que pasa es que el presidente Castillo tiene una serie de congruencias que no se ha dilucidado con claridad. Una de ellas es, cuando él fue capturado el 7 de diciembre, él, cuando le toman su manifestación la fiscalía, él manifiesta que no sufrió ningún percance, que no sufrió nada. Y cuando él declara ante el juez Chinqueli, ahí recién dice que fue agredido, que le pusieron, lo encañonaron con arma de fuego a él y a su familia. Entonces, ¿por qué el presidente Castillo da doble versión? ¿Por qué firmó cuando le levantan el escrito a la fiscalía? Él debió haber declarado que sí había sido agredido, que lo habían detenido injustamente, arbitrariamente, siendo presidente del país, y debió haberlo puesto en un papel y debió haber firmado con puño y letra diciendo: me están agrediendo, soy el presidente de Perú, y no tenían por qué detenerlo ni las Fuerzas Armadas, agredirlo, ni atentar con su vida ni de su familia. Sin embargo, cuando él va al juicio, da otra versión y dice los hechos como fueron. Pero lamentablemente eso son cosas que el presidente Castillo debe de aclarar, porque en un papel dijo una cosa, firmó, y en el otro dice otra cosa. El presidente Castillo también, cuando han detenido a sus asesores, él tenía asesores de la oposición, del partido fujimorista, ¿no? Entonces, ¿quién lo indujo al presidente Castillo a tener esos asesores? Porque uno de los asesores que fue detenido, y cuando le hacen de pesquisa el celular de este asesor, se comunicaba con el señor Erasmo Bon, que era el financista de la revocatoria de Pedro Castillo. Y sin embargo, ese era asesor de Pedro Castillo. Sin embargo, ese asesor ya está libre. La derecha de la señora Keiko Fujimori, procesada también, su abogada es abogada de este asesor, a cual ya lo pusieron en libertad. Los abogados de Pedro Castillo, no sé por qué no recusan al fiscal que sigue el caso de Pedro Castillo, porque el juez, porque el juez Chinguele es un juez que está investigado por actos de corrupción que hizo en Piura, y sin embargo, los mismos abogados no lo han recusado, no han dicho: este juez no lo queremos porque tiene un proceso de investigación, y no sé por qué siguen con el juicio de Pedro Castillo. Entonces, esos marcos de situaciones que tiene el presidente Pedro Castillo ha despertado en cierta parte de la población esas dudas de por qué el presidente no ha declarado ciertas cosas. Otro de los factores del presidente Pedro Castillo es que en el proceso de su detención hay 19 testigos. Dentro de esos 19 testigos está su asesor y vocero, que es también el profesor Iber Maraví, vocero de Pedro Castillo. Y él es uno de los testigos que hasta el día de hoy no ha ido a declarar a la fiscalía. Y los abogados de Pedro Castillo tampoco han exigido que estos vayan a declarar a la fiscalía. Y a raíz de eso han dilatado 2 años que estos testigos que están en Lima no vayan a declarar ante la fiscalía. Y eso es responsabilidad de los abogados que defienden a Pedro Castillo. Entonces, compañera, yo tengo que hablar las cosas claras y como son, porque a mí lo que yo voy en la lucha de la verdad, en buscar la verdad, en buscar cuáles son las cosas que están ocurriendo en mi país. Y lamentablemente estas cosas no se hablan. Hay un sector que dice la liberación de Pedro Castillo, pero hay ciertas situaciones que no lo favorecen a Pedro Castillo y que sus mismos abogados tampoco lo favorecen. Tanto así se frizó la compañía. Castillo. Sin embargo, en el Jurado Nacional de Elecciones no figura el presidente Pedro Castillo como candidato. Entonces, ¿qué ha pasado? Se le ha engañado a la población, porque se creó un partido diciendo la defensa de Pedro Castillo y ahora se han dado con la sorpresa que no está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso ha originado molestias. Está el sector que lo apoyaba indignado porque ha sido engañado, han sido manipulados con un partido donde al final el señor Pedro Castillo no estaba. Y el señor Pedro Castillo
tiene que dar su descargo, tiene que dar un mensaje a ese grupo de personas que en algún momento lo apoyamos, que confiamos en él, y él tiene que responder por qué no está inscrito en ese partido. Que si bien es cierto, sus voceros decían que él era el partido de Pedro Castillo, y al final no es así. Entonces, estas situaciones ha originado que un sector lo ha dejado a Pedro Castillo a su suerte, y otro sector lo tienen prisionero, porque con este Poder Judicial dudo que Pedro Castillo salga prontamente. Tiene que haber un cambio de gobierno, tiene que cambiarse a ese juez, porque creo que ese juez debe ser acusado. Yo misma se lo he dicho a los abogados de Pedro Castillo, y sin embargo no he tenido respuestas favorables a mi pedido, ¿no? Y no ha habido una respuesta clara de estos abogados, que dicho sea de paso, ya no son abogados de Pedro Castillo porque lo han cambiado, ahora son otros abogados. Entonces también yo me pregunto por qué el gremio del gremio del SUTE de los profesores no han estado también en la defensa de Pedro Castillo, no han estado ahí en la cárcel Barbadillo levantando su voz, levantando la huelga que en Lima se pretendía hacer, y ha habido otra vuelta, un pacto en Lima con la SUTE del gremio de Lima, Patria Roja, que nuevamente ha pactado con este gobierno, dejando al SUTE, que es el SUTE del sur, el SUTE de los pueblos del sur, que van a seguir nuevamente en la protesta, porque ustedes deben de saber que el SUTE está dividido. Tenemos el SUTE de Lima capital y tenemos el SUTE de las provincias, ¿no? Entonces ahí hay una pugna de dos SUTEs, que uno que pacta con este gobierno entreguista y el otro que va a la lucha.